Comentario a los Romanos, Martin Lloyd-Jones, tomo 1, capítulo 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Romanos 1, 1. Habiendo completado nuestra introducción general a la epístola, estamos ahora en condiciones de proceder a un estudio y consideración detallados de su contenido. Empezaremos por considerar esta sección preliminar e introductoria, que se encuentra aquí en el primer capítulo, y comenzamos con el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Ahora bien, siempre es importante prestar una cuidadosa atención a las introducciones de todas las epístolas del Nuevo Testamento, pero quizás sea especialmente cierto en el caso de las epístolas del apóstol Pablo. A menudo siento que muchos cristianos se privan de algunas bendiciones grandes y vitales por ignorar estas declaraciones preliminares. Nuestra tendencia es pasar por encima de ellas apresuradamente y pensar que las introducciones no importan. Queremos llegar a la parte sustanciosa, como la llamamos, a lo que realmente nos interesa, y así, sin darnos cuenta, pasamos por alto muchas cosas que son del mayor valor posible para el cristiano. Permítanme ilustrar esto considerando lo que el apóstol nos dice aquí en este primer versículo. Creo que encontraremos que aglutina en él, de manera sorprendente, una doctrina muy importante y vital. Nunca ha visitado Roma, y aunque conoce a algunos de los cristianos romanos, a la gran mayoría no los ha conocido nunca, y ellos no lo conocen a él. Así que comienza su carta presentándose ante ellos de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Ahí, como ven, hay tres declaraciones. Y de inmediato debemos preguntar por qué las hizo el apóstol. ¿Cuál es el diferente significado que atribuyó a cada una de ellas? ¿Las dio en algún orden significativo, o las escribió tal como le llegaron? Esas son algunas de las preguntas que debemos hacer si nos interesa descubrir lo que el apóstol tenía en mente. Tomemos entonces esta primera frase: un siervo de Jesucristo. Eso es lo que soy, dice el apóstol, y eso es lo que soy. Ahora bien, si repasan sus epístolas encontrarán que esta es su forma característica de describirse a sí mismo. Piensa en sí mismo instintivamente en términos de esta bendita persona, como si dijera: lo más importante de este hombre, Pablo, que les está escribiendo, es que es un siervo de Jesucristo. En otras palabras, independientemente de todo lo demás que pudieran saber o no sobre él, de todo lo demás que pudieran recordar u olvidar, estaba ansioso por que pensaran de inmediato en esta bendita persona que se había convertido en el centro de la vida de Pablo. Todo el ser de Pablo giraba en torno a esta persona, y no podía pensar en sí mismo al margen de ella. Encontrarán que lo hace en todas sus cartas y notarán que de una vez nos da la doctrina completa sobre esta persona. Jesucristo, Jesús, la persona humana que vivió en este mundo, el niño de Belén, el niño, el hombre, el carpintero, Jesucristo. Todo eso debe ser introducido. Pero no solo eso, Jesús es el Cristo, y el Cristo significa el ungido, el que ha sido ungido por Dios para hacer una obra. Ahora bien, esa era, por supuesto, toda la enseñanza del apóstol, que Jesús es el Cristo. Vuelva al libro de los Hechos y lea los relatos que allí se dan de su ministerio y de su enseñanza, y encontrará que así es como Pablo predicaba. Tenía dos grandes puntos siempre en sus sermones: uno era que el Cristo debía necesariamente haber sufrido, y el otro era que Jesús, o este Jesús que os anunciamos 7 es el Cristo. Aquí está el Salvador del mundo, el ungido por Dios para salvar a los hombres y mujeres, y Pablo nos lo da de una vez: Jesucristo es su tema. Recordarán que en Corinto se había propuesto no conocer nada entre ellos salvo a Jesucristo y a este crucificado. Este era su único tema, la persona que siempre tiene que poner en el primer plano de su enseñanza. Por lo tanto, esto es algo que nos hace detenernos por un momento. No necesitamos profundizar en el punto de vista doctrinal en esta coyuntura, porque nos veremos obligados a hacerlo de nuevo más adelante, pero en cualquier caso debemos detenernos para señalar que esta no fue solo la gran característica del apóstol Pablo, es lo que debe caracterizar siempre al cristiano. No importa de qué esté escribiendo Pablo, a veces tiene que escribir una carta porque la gente le ha enviado preguntas, o porque ha habido dificultades. No importa en absoluto cuál sea la ocasión, no puede empezar a escribir sin presentarnos de inmediato a Jesucristo. Para Pablo, él era el principio y el fin, el todo. No tenía nada aparte de él. Por lo tanto, sostengo que una muy buena manera de poner a prueba nuestra propia profesión de la fe cristiana es simplemente aplicar esta prueba a nosotros mismos. ¿Está Jesucristo en primer plano? ¿Está Él en el centro?
Encontrará que en esta introducción el apóstol lo menciona al menos 5 veces. Tuve ocasión de observar recientemente que en los primeros 14 versículos de la epístola a los Efesios lo menciona 15 veces. No puede alejarse de él, por así decirlo, debe seguir mencionando el nombre. Utiliza los términos, Jesucristo, el Señor Jesucristo, Cristo Jesús nuestro Señor, etc. Obsérvenlo en sus epístolas, siempre está usando el nombre, y evidentemente le da mucho placer hacerlo. Y la pregunta, repito, ¿es esto cierto para nosotros? ¿Está Jesucristo en el primer plano de nuestras mentes, y de nuestros corazones, y de nuestra conversación? Quiero decir, y aquí me dirijo al pueblo cristiano, a los creyentes que cuando hablamos entre nosotros, hablamos siempre de alguna experiencia o de alguna bendición que hemos tenido, o hablamos del Señor Jesucristo. No dudo en afirmar que a medida que crecemos en la gracia, hablamos mucho menos de nosotros mismos y de nuestras experiencias, y mucho más de Él. El apóstol siempre está hablando de su Señor, y confía en que los romanos estarán pensando en Él, en esta persona bendita, más que en el que está escribiendo. Aprendamos, pues, esta lección de este poderoso hombre de Dios, que podría haber escrito tan extensamente sobre todo lo que había hecho, y todo lo que había dicho, y todo lo que había logrado, pero que no escribe a esta gente de Roma para hacer eso. Quiere escribirles sobre Jesucristo, así que de inmediato presenta su nombre. En cuanto a él mismo, solo es un siervo de Jesucristo y se gloría de ese título. Para él no había nada más maravilloso que ser un siervo, y, recuerden, la traducción correcta aquí es esclavo. Un esclavo de la esclavitud, esa es la palabra que usa el apóstol, y es la que usa normalmente. El apóstol Pedro lo utiliza también, y así lo hacen los demás apóstoles, exactamente de la misma manera. El esclavo de Jesucristo, es decir, el hombre que escribe, dice él. ¿Qué quiere decir entonces con este término? Bueno, yo sugiero que quiso decir varias cosas con él. Creo que, en primer lugar, lo utilizaba en un sentido general, para describirse a sí mismo como cristiano, pues todo cristiano es un esclavo de Jesucristo. Tome la forma en que el apóstol lo expresa en Corintios 6, 19-20. Allí les recuerda que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y continúa diciendo, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por un precio. No debéis ser culpables de este pecado de fornicación, dice. ¿No os dais cuenta de quiénes sois? ¿No os dais cuenta de que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros? No tenéis derecho a hacer lo que queráis con vuestro cuerpo, habéis sido comprados con un precio. Habéis sido sacados de ese mercado en el que erais esclavos que nunca podrían haber encontrado la liberación. El Hijo de Dios ha venido, y a costa de su propia y preciosa sangre os ha comprado fuera del mercado. Ese es el significado del término, redención. Es la liberación de esa esclavitud y atadura en la que una vez estuviste bajo el dominio de Satanás, el diablo. Así que, habiendo conocido esta liberación, al apóstol le gusta describirse a sí mismo de esta manera. En otras palabras, les está diciendo a estos cristianos romanos, yo, Pablo, soy como vosotros, menos un soy uno de vosotros, os pertenezco, porque todos somos de Cristo. Soy un pecador salvado por la sangre de Cristo, no tengo nada más que decir en mi favor. Fui un perseguidor, un blasfemo y un injurioso, pero obtuve misericordia. Ha sido rescatado y redimido y eso es lo primero que tiene que decir de sí mismo. Y, vuelvo a decir, es cierto para todos nosotros, si somos cristianos, pues ningún hombre se hace a sí mismo cristiano. Cada uno de nosotros es un esclavo del diablo, y solo podemos ser liberados de esa esclavitud por la preciosa sangre de Cristo. Pedro, por supuesto, dice exactamente lo mismo. Por cuanto, dice, sabéis que no habéis sido rescatados con cosas corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana conversación, recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y, por tanto, como cristianos, no somos libres, somos comprados por Cristo. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Maestro, nuestro Señor. Esta idea de que usted puede creer en Cristo primero como su Salvador solamente, y luego quizás, años después, pasar a tomarlo como su Señor, es una negación de las Escrituras. Desde el momento en que Él te libera tu Señor. Nosotros no decidimos tomarlo como Señor. Es Él como Señor quien nos compra fuera de ese mercado y nos libera, y le pertenecemos, nunca somos libres. Fuimos siervos de Satanás, ahora somos siervos del Señor Jesucristo. Si siempre recordáramos eso. Si siempre viviéramos a la luz de esta gloriosa verdad. Que Dios nos dé la gracia de recordarlo siempre, y de vivir siempre en consecuencia.
Pero creo que Pablo estaba ansioso, en esta frase, por sugerir una segunda cosa, que era hacerles saber de inmediato su actitud hacia este señor. Es su esclavo, no solo de hecho, sino también de espíritu. No había nada que le gustara más decir que algo como esto: vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Es un esclavo en el sentido en que cualquier persona enamorada es siempre un esclavo de la persona que ama. Está cautivado. Está capturado. Si recorre las epístolas, encontrará que lo dice constantemente. En el capítulo 1 de 2 Corintios dice que somos exactamente como la gente que se ve alrededor de un gran vencedor cuando vuelve a Roma después de conquistar algún gran territorio. Hay una procesión de la victoria, y ahí está el gran general en su carro, y las diversas personas que ha capturado lo rodean. Encontrará el mismo pensamiento en otros lugares, en el capítulo 2 de 2 Corintios, por ejemplo. Oh, Pablo está consagrado a Cristo. Lo expresa tal vez más intensamente en otra frase, y estoy seguro de que estaba en su mente al describirse aquí como esclavo de Cristo. Es un predicador, dice, y cuando se pregunta por qué predica, su respuesta es: el amor de Cristo me constriñe. Una vez más, se ve que está indefenso, es un hombre en un vicio y el vicio se está apretando. Me constriñe, el amor de Cristo. No es él quien decide hacer algo, no puede evitarlo, ay de mí si no predico el Evangelio. Debe hacerlo. Estoy obligado, dice. Todo esto pone de manifiesto su devoción por Cristo. Soy su esclavo, dice, su esclavo voluntario. No solo me ha comprado, sino que no quiero nada más, no quiero que nadie más sea mi amo, nadie más es mi amo. Me he entregado a él. Él me ha ganado. Él me ha cautivado. En él, el esclavo de Jesucristo. ¿Nos ha cautivado así, amigos míos? ¿Conocemos algo de este amor? Es él el maestro de nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de todas nuestras actividades. Oh, Pablo se gloría de decir esto sobre él. Esa es la clase de hombre que soy, dice. He sido completamente ganado por él, cautivado, llevado, menos uno no soy mío. Entonces creo que en realidad en el tercer lugar estaba ansioso por decir que no estaba escribiendo por su propia cuenta, sino que en un sentido muy literal estaba escribiendo realmente como siervo del Señor Jesucristo. En otras palabras, no es un individuo particular que escribe una carta privada a algunas personas que le interesan, o de las que ha oído hablar. No, está escribiendo de una manera muy especial, es, de hecho, un siervo de Jesucristo, y tiene una tarea particular asignada, y está ansioso de que la conozcan. Ahí, como ven, nos lleva a su segundo término, llamado a ser apóstol. Les sugiero que hay una gradación definida en estos tres términos. Nos da a conocer lo que le ha sucedido, que se ha convertido en cristiano, y lo que eso significa. Luego nos lleva a través de esos otros pasos y etapas, y aquí llega a un término sumamente importante, llamado a ser apóstol, o, como algunos lo traducirían, y quizás aún más exactamente, un apóstol llamado. Ahora debemos examinar estas dos palabras, porque ambas son tremendamente importantes, y no solo para la comprensión de la epístola a los romanos, sino para todas las demás epístolas. Quiero tratar de mostrarles que ni siquiera pueden entender la situación religiosa moderna, no pueden realmente leer su periódico de forma inteligente, a menos que conozcan el significado de esas dos palabras, llamado, y apóstol. Hay cosas que ocurren hoy en día en el mundo eclesiástico, y de las que informan los periódicos, que solo pueden entenderse si comprendemos correctamente estos dos términos. Como ve, esta epístola es muy. Permítame mostrarle lo que quiero decir. ¿Qué es un apóstol? Bueno, Pablo quiere decirnos aquí que no es un siervo de Jesucristo en un sentido general solamente, es una clase particular de siervo, de hecho, es un apóstol. Ahora bien, ¿por qué se molesta en decir esto justo al principio de esta manera, y en calificarlo con la palabra, llamado? Bueno, al leer el Nuevo Testamento, especialmente estas epístolas, encontrará que había algunas personas que no estaban muy dispuestas a aceptar a Pablo como apóstol, o a reconocerlo como tal. Tuvo oponentes, sufrió una amarga persecución y ningún hombre fue calumniado más que él. Había gente que decía que no era un apóstol porque nunca había acompañado al Señor Jesucristo en los días de su carne y nunca había escuchado su enseñanza, que era un hombre que había llegado más tarde, por así decirlo, y que realmente no era un apóstol en absoluto, y además, no les gustaba su predicación a los gentiles. Si leen sus epístolas, encontrarán que constantemente era objeto de esta tergiversación. Se hacían todo tipo de insinuaciones sobre él, pero ninguna más frecuente que esta.
que realmente no era un apóstol en absoluto, sino una especie de advenedizo, que se había erigido a sí mismo, y que por lo tanto era engañoso y peligroso para las iglesias. Así que, por regla general, el apóstol, en algún lugar u otro de la mayoría de sus epístolas, saca a relucir esto con mucha fuerza, que es un apóstol, que escribe como tal, y que es tan apóstol como cualquiera de los 12. Ahora les sugiero que lo está haciendo aquí, y por eso debemos tener claro este título, un apóstol. ¿Qué es entonces? Bueno, es un título oficial y es un título muy especial. Esto es algo que también se ha discutido a menudo, pero me parece esencial que consideremos este término como una designación que indica un oficio especial y peculiar. Permítanme corroborar lo que digo mostrándoles lo especial que es. Encontrarán en el capítulo 10 de Mateo, versículos 1 y 2, estas palabras. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos para expulsarlos, y para curar toda clase de enfermedades y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. En el primer versículo Mateo los llama discípulos, y en el segundo lo cambia por apóstoles. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la diferencia? ¿No son todos los discípulos apóstoles? La respuesta es que no lo son. Se puede ser discípulo sin ser apóstol. Los términos no son sinónimos, no son intercambiables. Solo algunos discípulos se convirtieron en apóstoles. Para demostrarlo, permítanme llevarles a Lucas 6, 12-13, y especialmente al versículo 13. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de entre ellos eligió a 12, a los que también llamó apóstoles. Ahí está, por supuesto, una vez y para siempre. Verán, había un gran número de discípulos, pero de ese gran número, el cuerpo mayor, nuestro Señor eligió deliberadamente a 12, y los nombró, y solo a ellos, apóstoles. Por lo tanto, les sugiero que es importante que nos demos cuenta de que esta es una designación que indica un oficio muy especial, y peculiar. Solo 12 hombres fueron así elegidos y nombrados apóstoles. Y al recorrer los 4 evangelios encontrarán lo mismo, no tan claramente quizás en el Evangelio según Juan como en los otros, porque allí no se utiliza el nombre, aunque la idea se hace clara y evidente. Volviendo a nuestra pregunta, ¿qué es un apóstol? Bueno, lo habitual es decir aquí que si usted busca en su diccionario encontrará que un apóstol es un enviado, y esto es perfectamente cierto. Un apóstol es alguien enviado, y a veces, aunque muy raramente, se utiliza de esa manera en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando significa eso y no más, el contexto deja perfectamente claro que alguien envía a otro como mensajero, como enviado. Pero este término, apóstol, es mucho más grande que eso, es mucho más rico que eso, y tiene una connotación mucho mayor. No es simplemente alguien enviado, es alguien, un mensajero, enviado en una misión. Pero es más fuerte que eso, y esto es importante, porque se puede enviar a un hombre a una misión de varias maneras. Puedes enviar a un hombre a una misión y darle una carta para que la entregue, o puedes enviarlo con algún tipo de mensaje verbal. Sí. Pero también puede enviar a un hombre para que le represente, puede enviarlo como su delegado, puede enviarlo a una reunión para que vote por usted, y para que hable por usted. Ahora bien, el término apóstol incluye esta idea de delegado, por lo que una definición preliminar de la palabra sería que se trata de alguien a quien se le confía una misión, y se le confieren poderes para llevarla. Pero incluso más allá de eso, el uso del término en el Nuevo Testamento muestra muy claramente que también hay un propósito definido en el envío, y que esta persona que es enviada lo es con autoridad para representar a otra. Así que sugeriría que una buena definición de apóstol fuera algo así. Un apóstol es alguien elegido y enviado con una misión especial como representante plenamente autorizado del remitente. Ahí, en esa definición, les estoy dando no solo lo que me parece bastante inevitable como definición a partir de un estudio del Nuevo Testamento, sino que les estoy dando también la definición de la erudición más reciente sobre esta cuestión. En estos últimos años se ha elaborado en Alemania un gran diccionario bíblico nuevo, reconocido por todo el mundo como el estándar y el más autorizado, y es precisamente, así como definen el término apóstol, incluso allí. Ahora bien, esto es algo nuevo entre las autoridades, hace unos años no lo decían, lo negaban casi todo, pero han tenido que volver a ello. Lo que la Biblia siempre ha afirmado claramente, y lo que la mayoría de los creyentes evangélicos siempre han enfatizado, incluso los eruditos en un sentido técnico están ahora de acuerdo. Así que esto es una parte esencial de nuestra comprensión del oficio de un apóstol. ¿Cuáles son entonces las marcas y los signos de un apóstol?
¿Cuáles son las calificaciones o las características de un apóstol? Estas cosas son obviamente de gran importancia. La primera es esta: ningún hombre podía ser un apóstol a menos que hubiera visto al Señor resucitado. Tenía que ser un testigo de la resurrección. Ahora bien, hay dos afirmaciones que lo prueban sin lugar a dudas en las Escrituras. La primera está en el primer capítulo de los Hechos. Allí, usted recuerda, tenemos a los apóstoles, aparte de Judas que se había suicidado, reunidos en el aposento alto. Estaban hablando juntos sobre el nombramiento de alguien que ocupara el lugar de Judas, y esto es lo que leemos en el versículo 21. Por tanto, de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, empezando por el bautismo de Juan, hasta el mismo día en que fue arrebatado de nosotros, es necesario que uno sea ordenado para ser testigo con nosotros de su resurrección. No se puede ser apóstol sin haber sido. Permítanme mostrarles otra declaración en el mismo sentido. El apóstol Pablo al escribir a los Corintios: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? 1 Sioar 9, 1. Tuvo que defender su título de una manera muy especial en Corinto, y dar pruebas del hecho de que era un apóstol. ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? Soy testigo, dice, de la resurrección. Soy un apóstol. Esa es su prueba de ello. Así que ya ve, eso es realmente una parte esencial de nuestra comprensión de este término. La segunda cosa sobre un apóstol es que debe haber sido llamado especialmente para ser un apóstol. Lo han visto en el caso de los 12 por las escrituras que ya les he citado y pronto volveré a ello en el caso del apóstol Pablo. Antes de que un hombre pudiera ser un apóstol tenía que ser llamado, definitiva y específicamente por el Señor mismo. Esto excluye, por supuesto, esos otros usos de la palabra apóstol a los que me he referido antes, pero al tratar de su designación y su título debemos incluir siempre eso. La siguiente cosa sobre un apóstol es que es uno al que se le da autoridad y se le da una comisión para hacer ciertas cosas. Una de estas cosas es que se le da autoridad y una comisión para hacer milagros. De nuevo al apóstol Pablo declarando en 2 Corintios 12 y 12, verdaderamente las señales de un apóstol fueron realizadas entre ustedes con toda paciencia, en señales, y maravillas y hechos poderosos. ¿Cómo podéis seguir discutiendo que soy un apóstol?, dice Pablo. Verdaderamente las señales de un apóstol se realizaron entre vosotros. Y las señales fueron los milagros, las maravillas y los hechos poderosos. Esa es, pues, otra. No solo eso, está claro que los apóstoles también tenían poder para dar e impartir dones espirituales a otros. Tenían el poder de dar el Espíritu Santo a otros, y de dar ciertos dones que son dados por el Espíritu Santo también, por la imposición de manos. Esa era otra señal de su autoridad y de su comisión. Pero aún más importante es la autoridad que se les dio para enseñar y establecer la doctrina y establecer a la gente en la verdad. Esto es, por supuesto, de vital importancia. No solo eso, se les dio autoridad para establecer el orden de las iglesias, ordenaron ancianos, nombraron presbíteros. Decidían las cuestiones cuando surgían disputas, los asuntos se enviaban a esta especie de consejo de apóstoles. Estaban, pues, en una posición autorizada para decidir con respecto a la enseñanza y a la doctrina, y hablaban con la autoridad del propio Señor Jesucristo. Todo eso es cierto para una AP. ¿Cuáles son, entonces, los resultados de todo esto? Pues bien, he aquí algunos de ellos. Estos apóstoles afirmaban que hablaban con autoridad de Dios, afirmaban que hablaban como representantes de Cristo, y que la gente debía escucharlos, no como hombres, sino como hombres que hablaban de parte de Dios. Pablo recuerda a los tesalonicenses: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad, palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2 y 13. Vosotros lo sabíais, dice. Sabíais que no estabais escuchando simplemente las palabras de un hombre. Lo vuelve a decir en otro lugar, pues, aunque me jacte un poco más de nuestra autoridad, que el Señor nos ha dado para edificación. 2 Sioar 10, 8. El Señor le había dado autoridad para la edificación. Lo mismo dice en el capítulo 13 de esa misma epístola, en el versículo, y por lo tanto, escribo estas cosas estando ausente, no sea que estando presente use la agudeza, según el poder que el Señor me ha dado para la edificación. Lo mismo, el poder, la autoridad. Otras palabras, Pablo siempre afirmó que tenía esta autoridad excepcional que solo el Señor puede dar, y que no estaba simplemente predicando, estaba predicando como el vaso elegido del Señor Jesucristo.
Y de una manera muy interesante, estos apóstoles no solo afirmaron esto para sí mismos, sino que lo dijeron de los demás. ¿Recuerdan esa gran declaración hecha por el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo y sus escritos? Así como nuestro amado hermano Pablo, también ha tratado esta cuestión en sus diversas epístolas, que los indoctos e inestables tuercen, como también lo hacen con las demás escrituras, para su propia perdición. 2 Pet 3, 15-16. Pedro está diciendo allí que los escritos de este apóstol Pablo son escrituras, dice, como las demás escrituras, con lo que se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Da una autoridad a las epístolas de Pablo que es igual a la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Es un apóstol describiendo la autoridad de un hermano apóstol. Por lo tanto, esto es de gran importancia para nosotros. Debemos recordar que las palabras de estos apóstoles, ya sea sus palabras habladas como se registran en el libro de los Hechos, o sus palabras escritas en estas diversas epístolas, tienen una autoridad divina. Fueron autorizados por Dios para escribirlas. Fueron comisionados por el Señor Jesucristo. Fueron dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Las epístolas del Nuevo Testamento son única y divinamente inspiradas. De modo que si alguna vez entra en discusión con un hombre que dice, eso es solo Pablo. Yo creo en el Evangelio, en el simple Evangelio. Soy un seguidor de Jesús, ese es solo Pablo, debe señalarle que ahí está contradiciendo al Señor mismo, porque es el Señor quien dio la autoridad a su siervo. A los apóstoles, y esos apóstoles reconocieron a este apóstol, y dicen que lo que escribe tiene la misma autoridad incluso que las escrituras del Antiguo Testamento. Y de una manera muy interesante sabemos por la historia que cuando la Iglesia primitiva llegó a definir y determinar el canon del Nuevo Testamento, había un gran número de escritos cristianos para entonces, y la cuestión era qué debía ponerse y qué debía dejarse fuera. Sabemos que el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva a decidir de esta manera. Dijeron que a menos que un documento pretendiera ser un evangelio o una epístola y pudiera ser rastreado hasta un apóstol, ya sea directa o indirectamente con autoridad apostólica, no debería ser incluido. La prueba de la apostolicidad. Fue la prueba que empleó la Iglesia primitiva en la sabiduría que le dio el Espíritu Santo para determinar el canon del Nuevo Testamento. Ahora bien, todo esto es indicativo del hecho de que un apóstol es un hombre con una autoridad única, se le da la doctrina, se le da la verdad. El Señor se la da, el Espíritu Santo lo guía y él la transmite. Es un siervo elegido, enviado específicamente para representar y hablar por el Señor de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol llamado. Por último, permítanme referirme a esta palabra, llamado. Es uno de los hechos más importantes de Pablo, y por eso la introdujo. ¿Por qué dice que es un apóstol llamado? Sin duda, para dejar bien claro a los cristianos de Roma que él es realmente un apóstol. En el primer capítulo de Gálatas lo dice aún con más fuerza, escúchelo en el primer versículo, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Qué maravillosa declaración entre paréntesis, Pablo, un apóstol, sí, dice, no se equivoque al respecto, no me autoproclamó. No me estoy erigiendo en apóstol como lo hacen algunos de estos otros falsos maestros. Pero tampoco he sido designado por los otros apóstoles, ni por ningún hombre, no por los hombres, ni por el hombre, sino por Jesucristo. Llamado. Un hombre elegido, escogido por el acto soberano del Señor Jesucristo. Sí, dice Pablo, soy tan apóstol como lo fueron los 12. He sido llamado de la misma manera que ellos, tengo la misma autoridad, soy igual a ellos. Un apóstol llamado. Sin duda, esta es una de las cosas más sorprendentes de la historia. Si uno puede atreverse a utilizar tal término, este es el acto culminante y la obra maestra suprema de nuestro bendito Señor, que eligió, así como apóstol a uno que había sido su principal enemigo. Eligió aquí a un hombre que no había estado con él en los días de su carne, que no era uno de ese círculo de los 12, que no había oído su enseñanza, que no había visto los milagros, que no estaba con ellos en la crucifixión, que no estaba con ellos cuando vino en la habitación superior después de su resurrección. Él no estaba allí. Fue un forastero entonces, y durante años después, y un blasfemo, y un perseguidor, tratando de exterminar el cristianismo, y sin embargo es un apóstol tanto como los otros apóstoles. ¿Cómo fue eso? Dice Pablo, él mismo me llamó, y me eligió, y me autorizó exactamente como a los demás. 1 Sioar 15, 8.
Está hablando de la forma en que el Señor resucitado se reveló a Cefas y a los otros apóstoles, y a los testigos elegidos, y, escuchen, al final también se me vio a mí, como a un nacido fuera de tiempo. Sí, él había visto al Señor resucitado, no durante los 40 días como lo habían visto los demás, sino mucho después de los 40 días, mucho después del día de Pentecostés, y mucho después de los tiempos en que el Señor había dado estas revelaciones de sí mismo como resucitado a testigos especialmente elegidos. Más tarde le da esta visión especial de sí mismo a este hombre, este fariseo perseguidor y blasfemo, que iba, exhalando amenazas y matanzas, desde Jerusalén hasta Damasco. El último de todos para mí, como de uno nacido fuera de tiempo. Pero aunque yo sea así, Él lo ha hecho conmigo, y se me ha revelado. Lo vi, me llamó, me encargó. Pablo reclama eso para sí mismo. Y si quiere el relato detallado de ello lo encontrará, por supuesto, en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Todavía no he terminado con todo el contenido incluso de la llamada del apóstol en este punto. Pero ahí está lo grande, lo dramático y lo vital. Les he dado una lista de cosas que son las marcas y los signos de un apóstol, y hemos visto que la primera calificación es que debe haber visto al Señor resucitado. Y Pablo vio al Señor resucitado. Nunca se describe lo que le ocurrió a Pablo en el camino a Damasco simplemente en términos de que había visto una visión. Sé que él dice, no fui desobediente a la visión celestial, pero al usar la palabra visión allí, no se refiere a lo que nosotros queremos decir cuando decimos que un hombre ha tenido una visión. El apóstol Pablo vio literalmente al propio Señor resucitado. Y debemos afirmarlo. Otras personas han tenido visiones, pero eso no las convierte en apóstoles. No puedes ser un apóstol a menos que hayas tenido una visión real del Señor resucitado mismo. El apóstol Pablo miró durante un segundo intermitente el rostro del Señor glorificado, y por tanto, es un testigo de la resurrección. Esa es una parte vital de su historia. Si Dios quiere, más adelante trataremos los demás elementos y aspectos de su vocación, y su ulterior descripción de sí mismo como alguien separado para el Evangelio.